tiempos operatorios, ¿ya? El primer tiempo operatorio viene a ser la asepsia y la antisepsia, ¿no? La asepsia y la antisepsia. Eso viene a ser el primer tiempo operatorio. Ya no lo voy a grabar todo ahora así de frente, ya sé que el que no vino se lo perderá. Listo. Entonces, la asepsia, o lo voy a grabar. Sí, grabo. Yo estoy Pero en la ¿cómo? experiencia. ¿Cómo? Ustedes son más, a ustedes les dicen canchita, más salados los pobres. Pues son salados, pero el viernes va a ser feriado. Buena chapa, después de la mañana, así canchita. Mañana el rey, Pablo. Sí, de feria le va a dar ya. Salado, pues son salados, ustedes dicen que es salado. Sí, doctor, hay que reducir el riesgo por la gente. Sí, es que hemos perdido varias prácticas. No, ¿cuál varias? Una, otro feriado. Tres feriados. Cinco feriados. Tres feriados. A 12 personas. Es casi un tratamiento. A mí ya me cambió. Cosa para esas prácticas. Habrá que conversar con los jefes. Otro día vamos a ver la que. Con el jefe. ¿Se ve lo que ha puesto Chamorro? ¿Se ve en la transmisión? ¿Sí? A ver, revisa quién está en la transmisión. Revisa. ¿Ya? ¿Se ve o no se ve? ¿Ah? Sí, se ve. ¿Se ve? Confirma, mamá, pero. Confirma. Confirma, mamá, pero. Sí está prendido el audio. Confirma si se ve. Afirmativo, dice así que dice. No. Yo les he dicho, voy a explicarles otra cosa. ¿Sí? No, les he dicho que les voy a explicar algo de cirugía que no puedo explicarles acá. Ya. Entonces les decía, ¿no? Que todas las cirugías, ¿ya? Las cirugías tienen tiempos operatorios, o sea, una secuencia. ¿Ya? Y la primera parte, el primer tiempo operatorio viene a ser la asepsia y la antisepsia. Su nombre dice asepsia. Es que yo hago todos los medios para que un medio contaminado como es la boca reduzca su carga bacteriana. ¿Ya? No es que va a desaparecer todas las bacterias. Entonces, en la asepsia y antisepsia, ¿qué acciones yo debo cumplir? ¿Qué haríamos? Recuerden que en la clase hemos visto que hacemos un tratamiento intraoral y un tratamiento extraoral. ¿Qué hacemos? Primero el tratamiento intraoral. Para el tratamiento de la asepsia y antisepsia intraoral, lo que vamos a hacer es que el paciente se enjuague la boca, cosa que también debieran hacer ustedes cuando hacen los destacados, que a propósito no lo veo, como no vengo mucho, no les veo, ¿no? Todo paciente cuando llega a la consulta, lo primero que tengo que hacer es la asepsia. ¿Para eso qué hago? Un colutorio. Todo paciente que llega para el tratamiento, en la cual voy a hacer un acto quirúrgico o para hacer el destataje, que es lo que ustedes hacen, porque mueve sangre, ¿no? Sale sangre. Entonces yo debiera hacer mi asepsia y antisepsia, intraoral. ¿Con qué se hace esta asepsia? Con un colutorio. ¿Qué colutorio se utiliza? Que sería la clorhexidina, ¿no? ¿Al cuánto por ciento? 0.2%. ¿Ya? O 12, 0.12%, ¿no? 0.12%.
Para eso se hace con ello, ¿no? También podría hacerlo con cetilpiridino, sí. Podría hacer mi asepsia con cloruro de cetilpiridino. ¿Con qué más podría hacer? ¿Con agua oxigenada puedo hacer? Sí, también. Puedo hacer también, si no tengo el cloruro, puedo hacer con agua oxigenada, pero no pura, pues. Porque si hago con agua oxigenada pura, lo que voy a hacer es una quemadura, ¿no? Porque tiene un efecto cáustico el agua oxigenada. Entonces tiene que ser diluida. ¿Cómo se diluye? En un vaso pequeño, en un vaso de agua, obviamente potable, hervida o de agua mineral, etcétera, un vaso de agua, voy a diluir una cuchara de agua oxigenada, ¿ya? En un vasito de agua coloco una cuchara de agua oxigenada y lo diluyo. ¿Con eso puede enjuagarse? Sí. También actúa como para hacer la asepsia y la antisepsia, ¿ya? Entonces ya tengo esos elementos para hacer un colutorio, ¿ya? Para el procedimiento quirúrgico. Luego, después de ello, viene la asepsia y antisepsia extraoral. ¿Con qué se hace la asepsia y la antisepsia extraoral? ¿Ya? Con alcohol yodado, ¿no? Alcohol yodado. También puedo utilizar con yodo puro o también con yodo povidona, que hay otro producto, ¿no? ¿Y cómo es que se hace? Se hace con movimientos centrífugos. Agarro una gasa y hago los movimientos circulares saliendo del centro hacia afuera. Una vez que pasé la gasa, lo boto. Quiero repasar, otra vez empezaré de la periferia del labio y voy haciendo movimientos centrífugos y boto, ¿ya? Porque todo el campo que yo voy a utilizar, el campo clínico, va a contactar el hilo, los instrumentos de separación, es decir, todo el procedimiento quirúrgico, quieran o no quieran, también va a tocar con el campo extraoral. Una vez que terminé todo eso, empiezo a colocar los campos operatorios del paciente. De hecho, ya coloqué, antes que fuese un tiempo operatorio, ya coloqué pues, mi campo con su bandeja, todo lo que corresponde, ¿no? Pero en el caso del paciente, la colocación del ponchito que les dije, ¿no? Para eso se prepara una tela, ¿no? Que tiene una perforación en el centro en forma de rombo. Ese rombo se coloca cubriendo el campo operatorio, cubriendo el rostro del paciente, y solamente debe quedar expuesta la boca del paciente, pero no acá, si no, no va a poder respirar acá, ¿ya? Así, el rombo cubre esta parte. Entonces, el paciente abre la boca y el campo debe estar asegurado, no flotando, debe estar asegurado. Para eso traeré pues mis pinzas Kocher, por ejemplo, o mis pinzas curvas para sujetar el campo de tela, ¿no? O el campo descartable, si así lo estoy utilizando, ¿a dónde? De repente a la cabecera del sillón, ¿no? O al campo del pecho que se utiliza con el paciente, pero bien sujetado para que no se mueva, ¿ya? Entonces, el primer tiempo operatorio es la asepsia. ¿Qué tiempo le seguirá? El siguiente tiempo operatorio. Una vez que está todo listo, haré la anestesia. Siguiente tiempo operatorio, anestesia, ¿ya? La anestesia, según la pieza dentaria, o en este caso, según la encía que yo voy a intervenir, mi anestesia puede ser troncular o puede ser infiltrativa, ¿ya? Troncular o infiltrativa, dependiendo, ¿no? Si voy a hacer mi abordaje en piezas dentarias inferiores, inevitablemente tiene que ser troncular. Si en cambio es en el sector superior, digamos, incisal, mi colgajo va a ser allí, puede ser infiltrativo. Haré las previsiones del caso, incluso de seleccionar el tipo de anestésico y del tiempo que me voy a demorar o preveo la cirugía. ¿Ya? En mis tiempos, ahora ya no veo, como dice a veces, la tecnología en lugar de evolucionar como debe ser, ha involucionado. En mis tiempos no comprábamos anestesias. Ahora en cambio ustedes creen que hay anestesias. ¿De qué país son las anestesias que usan ustedes? ¿O qué marca? ¿Ah? China. ¿Anestesias chinas? No, no creo, ¿no? ¿Ah? Porque la más conocida de las anestesias, que es el New Aesthetic, creo que se llama esa marca, esa es colombiana, ¿no? Esas anestesias son colombianas, ¿ya? De otro lugar, ¿de dónde más han visto que viene la manufactura de las anestesias? También creo y de Brasil, ¿no? Hay anestesias brasileras, también creo, ¿ya? Pero en cambio, en los tiempos que yo era estudiante,
¿ya? Había una anestesia que traía 3M. No sé si han visto ustedes anestésicos 3M, de la marca 3M, ¿no? De resinas, sí ustedes conocen que hay de la marca, pero anestésicos 3M. Y en los anestésicos 3M había variantes, por eso no venía un solo tipo de anestesia, ¿ya? Había unas que eran en tarro verde, ¿no? Lidocaína, la convencional, y había otra, una lidocaína, a la misma concentración, pero de tarro amarillo. En el tarro amarillo de esa lidocaína era una anestesia, ¿cómo se llamaba esta? Una NE se llamaba, creo. La otra era en cambio Silestecin S, ahí se llamaba Silestecin S, de tapa verde, y el otro era Silestecin NE. ¿Por qué tenían esos nombres? Porque el Silestecin NE era un anestésico que tenía doble vasoconstrictor. Entonces, ¿para qué casos? O sea, ¿para hacer una exodoncia convencional se utilizaba esa anestesia? No, porque para una anestesia convencional me era suficiente con Silestecin S, ¿no? Que es convencional. Pero venía en frascos de vidrio. Las 3M no vienen en plástico, vienen solamente en vidrio, ¿no? Y tenías que sí tener normal, colocabas anestesia, suavecito entraba, no necesitabas ni hacer presión, corría solo el caucho. Y la otra anestesia, en cambio, que tenía doble vasoconstrictor, nos servía para los casos de cirugías, porque tan solamente aplicando, miren, un cartucho de esas anestesias era equivalente como si hubieras colocado casi 2 o 3 cartuchos de anestesia convencional. Por ejemplo, para mí, para hacer mis cirugías me servía, porque tenía que simplemente colocar un cartucho en lugar de colocar doble cartucho y no estar reforzando incluso, porque a veces pasa que cuando yo empiezo a demorarme el procedimiento quirúrgico, requiero estar colocando la anestesia al menos una vez más, no aumentar la anestesia, porque el paciente empieza a quejarse y dice, no, me está empezando a doler, cuando a veces me demoro. Pero en cambio con esa anestesia no necesitaba, ¿no? Entonces existía esa anestesia. Y también lo otro, la articaína, que en ese entonces también lo tenía 3M y venía en un frasco de color guindo, me parece, o rojo, que también tenía. Pero ahora en el Perú ya no veo eso. Yo por el otro hace poco he ido a Lima, me di la vuelta después de tiempo, y en las tiendas dentales no veo, no hay. En cambio yo para mi consulta hace años yo conseguía y hacía eso, ¿no? Obviamente cuesta más, pero lo que ahí interesa es el confort del paciente, el confort del paciente. Si tú desde la anestesia le haces bien al paciente con un anestésico de marca, porque por algo es de marca, es porque pues se asimila mejor en el organismo, tiene un mejor efecto, ¿no? Entonces el paciente dice, no, si desde la anestesia siento eso, ¿no? Por eso en algún momento, ahora en cambio por los exodoncias creo que me he vuelto un poco torpe, porque ahora saco poco, bien raras veces, al año saco creo un par de dientes, o 4, no saco más, de verdad, porque a los dientes yo ya no los saco, ¿no? Al diente prefiero hacer mis endodoncias, hago mis alargamientos de corona, si tuviera incluso fractura para salvar el diente, ya no hago exodoncias, bien raro es que hago exodoncias, yo no me meto mucho a eso. Pero en aquel tiempo, cuando yo empezaba a trabajar, sacaba dientes, porque toda la gente quería sacar dientes, no entendían la importancia de conservar para hacer la endodoncia, y otro porque por los costos también, ¿no? Aunque los costos en aquel entonces no eran económicos. Entonces tenía que darle confort al paciente. Para darle confort, le hacía exodoncias, como dice la publicidad, ¿no? Exodoncia sin dolor, ¿no? Partiendo incluso de la misma anestesia, ¿no? La misma anestesia, que la anestesia no se siente. ¿Ya? Por eso la anestesia, yo me acuerdo, yo trabajaba en el frío, entibiaba también incluso los cartuchos de anestesia, tibiecitos, ¿no? Tibiecitos, con una aguja monojet, que se llamaba así mi aguja en ese entonces. Ahora las monojet no sé si seguirán fabricando. La monojet es una aguja pequeñita, ultra corta, y hecho para pediatra, no para pediatría. Eso yo lo utilizaba para los adultos. Entonces, a un adulto atenderle con una aguja monojet, con un cartucho de, ¿cómo se llama?, tibio, con una de marca que es el Silestecin o el NF, prácticamente ni la anestesia le producía miedo, ¿no? Y también su tópica, obviamente, con spray y todo lo demás, ¿no? Y a los niños, incluso a los nerviosos, utilizaba mis técnicas pediatras de agarrarle el lóbulo a la persona que me iba, y mientras le iba masajeando el lóbulo de la oreja, ya la aguja estaba dentro y ni se había dado cuenta, ¿no? Son estrategias. Mientras tú, porque toda persona percibe cuando tú, ¿no? Antes de colocar la anestesia, le agarras el lóbulo, entonces está más pendiente sus sentidos de lo que estás haciendo en su oreja, abre la boca y mientras está haciendo tal, y ya no sintió ni que entró la anestesia, ¿no?
Entonces, hacía yo algo de eso, porque también yo les cuento que yo empecé siendo jefe de práctica de periodoncia, pero también empecé siendo jefe de práctica de odontopediatría. ¿Por qué me jalaron? No porque yo había sido muy paciente, sino yo tenía buenas notas en pediatría. Pues todos me creían que iba a ser pediatra, ¿no? Tenía buenas notas, buenas calificaciones, 16 de promedio, 17 de promedio, en pediatría. Yo iba a ser pediatra, pero no es que eso, sino que estudiaba bien y hacía bien mis cositas con los niños, ¿no? Pensábamos que iba a ser pediatra. Hasta ahora me fastidia. El doctor, yo a veces cuando me buscan niños, me dice, bueno, doctor pediatra, me dice, fuera de acá. Le digo, mi paciencia tiene un límite. O sea, mi paciencia tiene un límite. Mi límite es que el niño, si se deja tratar, normal, yo le soy súper, soy chévere, soy cuidadoso y todo. Pero niños que son problemáticos, no atiendo. Prefiero llamar socorro a que es pediatra, ¿no? Obviamente tendrá más paciencia o manejo que yo, ¿no? Entonces, la anestesia es un paso muy necesario en el acto, en la secuencia quirúrgica o en el tiempo operatorio, y nosotros debemos optimizar ese tiempo, ¿ya? Así no sea nervioso, siempre hay que darle confort al paciente. Anestesia tópica, así sea adulto, usen anestesia tópica, no abusen de que es un paciente, más aún si es de la universidad, no, él tiene que aguantar todo, no es así, ¿ya? Entonces, hacer una buena anestesia, su tópica, no les cuesta, la económica, con su cremita, ¿no? ¿De cuánto es la crema? ¿Saben, no? ¿Cómo se llama? También saben, ¿no? Ven, no saben, benzocaína al tanto por ciento, habrá eso, te das cuenta, usan por usar sus cosas, no se percatan, ¿ya? Es benzocaína al 20%, benzocaína al 20%. Ahora, ¿qué es lo que conchudamente a veces otros una bolita le ponen y creen que con eso están anestesiando? No, hay que ser generosos. Agarran un guante o una bolita de algodón y le meten a lo largo de todo el surco. Listo. Dejan que haga efecto y van a ver que la aguja también va a funcionar mejor, ¿ya? Las agujas, traten de usar agujas delgadas, pero para usar agujas delgadas y cortas hay que dominar la técnica de anestesia. Ya, pero si ustedes no dominan todavía la técnica de anestesia, seguirán utilizando la aguja de caballo, ¿no? Esa usa, ¿no? La aguja larga, pues esa aguja que les piden en cirugía, dice, ¿no? Aguja corta y aguja larga. La larga tiene casi este tamaño, ¿no? Así casi este tamaño, ¿no? Y al pobre paciente le hacen ver, cuando dice, a ver, abre la boca, en su delante sacan el tapón. Entonces yo digo, no, eso es aguja de caballo, ¿no? Yo voy a ponerme en la vida, todo eso, pero eso es lo que hacen, ¿no? Pero ¿por qué les piden ese tipo de aguja? Porque recién están aprendiendo. Esa aguja larga les garantiza de que lleguen la anestesia o lleven la anestesia a donde debe llegar. Pero ya si ustedes conocen, en cambio, anatomía, no debieran usar esa aguja, porque miren, es grande, traumática. Imagínense, todo ese pedazo de aguja entra en tus músculos, entra en tu aponeurosis. ¿Cómo no va a doler? No, debe doler. Entonces hay que usar pues agujas más cortitas, pero para que sea efectiva y no perturbe nuestra técnica anestésica, tenemos que saber dónde colocar. ¿Dónde se coloca la anestesia troncular inferior? Ya. O sea, tú ves la espina de espina. Sientes la espina. Su madre. O sea, tu dedo es tan punzante que entra hasta la espina. Ya, miren, el truco es el siguiente, ¿ya? Y algo yo no les voy a enseñar, obviamente en la práctica se ve eso más que en la teoría, ¿ya? Acá hay un lugar donde debe llegar la punción, ¿ya? Acá vamos a poner las molares, es un dibujo muy grosero, ¿ya? Listo. Aquí están las molares, ¿ya? Molar. Lo voy a hacer bichi, así como a mí me enseñaron a hacer operatoria con amalgama incluso. ¿Ya? Pero yo me rebelaba, yo no hice caso. El profesor pues me decía, no has hecho la cruz, no has hecho Michi. Y me decía, doctor, pero yo quiero ver la anatomía, la fisurita de acá. No sirve, luego la comida se acumula. Tienes 13. Yo nomás renegaba, soy condenado, me quiere mandar a hacer eso. No, yo soy rebelde, ¿no? Rebelde, y le voy a hacer sus fisuritas, sus cositas, le voy a dar la caracterización al diente, así sea una amalgama bien tallada. ¿Cuál ha sido el premio
de que yo como dentista ahora hago esas cosas, pues resina, todo, algo así. ¿Y a quién va a favor? De mi paciente, porque el paciente dice, doctor, qué bonito, no se nota que me ha curado. Pero si yo le hago la cruz, ¿cómo no se va a dar cuenta que está curado todo feo? No tiene sentido. Entonces, por ser rebelde, he estado ahí. Listo. Entonces acá tenemos la rama mandibular, ¿no? Para hacer las anestesias tronculares, ¿ya? Aquí está la cara, ¿no? Acá vamos a tener, recuerden, dos pilares óseos importantes, ¿no? En la rama ascendente mandibular. Tenemos un pilar externo y un pilar interno, ¿no? Entonces, para guiarlos y hacer la anestesia, ya ubicamos, ¿no? Primero, el borde óseo, no, la cresta ósea interna de la rama ascendente, lo podemos palpar, eso se palpa, se identifica, ¿no? Y el otro es esta línea, porque esto es un triángulo. En este triángulo es donde debe llegar la anestesia. ¿Ya? Esto es el ligamento pterigo mandibular. Así es que si no saben ubicar el ligamento pterigo mandibular, no están anestesiando bien, por eso se pierde a veces. Hincaron, pero doctor no le hace efecto, ya le he puesto 2 cartuchos, no le hace efecto, es porque posiciona mal la aguja. Entonces, el siguiente paso es ubicar el ligamento pterigo mandibular. ¿Se puede palpar? Sí, porque es una cuerda tendinosa, resistente, fuerte, ¿no? Que cuando yo palpo está como una cuerdita, ¿no? Una cuerda. Ya encontré la cuerda, ¿no? Por un lado tengo la cresta ósea, tengo el ligamento pterigo mandibular. La otra referencia es de que del plano cruzal, ¿cuánto tengo que elevar la aguja? ¿Cuántos milímetros? ¿Cuánto? 10, ¿no? 10 milímetros, es decir, de acá de la base que está, más o menos 10 milímetros será por acá, ¿ya? Pero para no estar calculando mal, por eso me apoyo mis dedos en la cara oclusal y encima de mi uña debo poner, ¿no? Línea oblicua, ligamento pterigo mandibular, ya sea técnica directa, técnica indirecta, así como el video de mi amigo, ¿no? Chévere, explicas en tu video. Listo. Bueno, es que eso está bien. Él haciendo esas cosas, él aprende. Y eso es bueno. No he visto su video explicando. Sí, y eso es bueno, porque él está razonando y diciendo, así yo voy a aprender y así lo hago bien. Está bien, por eso es bueno, ¿no? Entonces, en la práctica, coloco por eso mi dedo y entonces hago la identificación de ese ligamento en relación con la cara de esa cresta ósea de la rama ascendente mandibular. A 10 milímetros o 1 centímetro por encima de la cara oclusal, coloco la aguja. Y tengan la seguridad que colocando en esta fosa, porque esto es, ¿cómo se llama? Esto se llama la fosa pterigo mandibular. ¿Ya? La fosa pterigo mandibular. En esta fosa es donde yo debe estar el objetivo de colocar mi anestesia troncular. Tengan la seguridad que yo no necesito ni chocar hasta la espina de Spiegel ni nada de eso para yo efectivamente llegar a la anestesia. Pero ojo, ubicado estos puntos de reparo. Errores frecuentes que se cometen, a veces no identifico y solamente me guío de la parte ósea, entra la aguja y la aguja está entrando desde fuera del ligamento pterigo mandibular, hago la punción acá, desde fuera. Llega en forma insuficiente, no donde debe llegar. O a veces, si no identifiqué, estoy hincando igual indistintamente acá y estoy lanzando mi aguja a otro lugar donde no le corresponde. Entonces, aprendan a colocar su anestesia en la fosa pterigo mandibular. Van a ver que practicando, sin la necesidad de colocar en la espina, sin la necesidad de utilizar agujas largas, pueden conseguir el efecto. Y en periodoncia aprovechen, por eso yo les digo, ¿no? En periodo no van a sacar dientes. Y como no sacan dientes, no hay el riesgo que si le coja o no totalmente, ¿no? En cambio en cirugía sí o sí tiene que estar para poder sacar el diente. Pero ¿para qué me sirve periodoncia? Que si yo tengo cálculos subgingivales que le pueden incomodar al paciente cuando le retiro, agarren, aprovechen en anestesiar, aprovechen en practicar, porque solamente practicando al inicio quizá va a ser dificultoso, pero poco a poco les va a resultar más práctico y van a aprender. Aprovechen. Infiltrativa, troncular, además pierdan la mano, hay que al inicio sucede eso, ¿no? Las primeras veces, ¿no? Agarran el cálculo, están con la mano así, abre la boca, abre la boca, abre la boca. Es que es natural, esas son las primeras veces que ustedes están aplicando, ¿no? Entonces, aprovechen en anestesiar
aprovechen y anestesiar, ¿ya? Aprovechen los pacientes de periodoncia para anestesiar. Anestesien nomás. Y si no les salió bien, para eso llaman al jefe o al que está ahí de práctica, doctor, ayúdeme, ¿cómo hago mejor la anestesia? Disimulado le avisen, no delante del paciente, el paciente no va a decir, no, ¿qué cosa me está haciendo? Le avisan, doctor, ayúdeme, la anestesia no le ha cogido completamente. Chequean, ven y aprenden. Pero si ustedes no hacen eso, ¿cómo van a aprender? No hay forma. La odontología hay que practicar y practicar hasta que nos salga bien. La troncular es una de las técnicas probablemente más difíciles de aprender, pero una vez que lo agarras, ya no se te olvida. Por eso yo les doy el tip de encontrar la fosa, porque durante años yo también pues me decían, no, pon tu dedo y coloca la indirecta, la directa con tu técnica grande, y a veces sí me fallaba también como estudiante, ¿no? Pero estudiando un día mi profesor de anatomía me dice, oye, ¿por qué te haces problemas con la troncular? Él no me enseñaba cirugía, me enseñaba anatomía. Me dice, si anatómicamente te recuerdas que esos son los reparos y todo, no tienes por qué fallar. ¿Verdad, no, doctor? Y empecé a hacer así, y depositaba la anestesia ahí, y hasta con aguja corta, y nunca he tenido problemas de los problemas. Pero ojo, también hay variantes anatómicas, porque yo como he enseñado anatomía, en las disecciones de cadáveres que he hecho, hay a veces variaciones, y eso sí ya no es culpa de la técnica. ¿Y por qué? Porque si ustedes recuerdan a nivel de la fosa pterigomandibular, ¿qué sucede? ¿Qué nervios están recorriendo acá? ¿Se recuerdan? Dentario. ¿Ah? El nervio dentario inferior, ¿no? Que entra, pero el dentario ingresa ¿dónde? Aquí está la espina de Spick, ¿no? Entonces, ingresa en la espina de Spick. Entonces, nuestro objetivo de colocar en la fosa pterigomandibular es acercarnos a la periferia ¿de dónde? De la espina de Spick, para que cuando infiltremos en la fosa se difunda y al filete nervioso, antes de que se haga intraóseo, podamos cogerlo. Pero hay que recordar que aquí, antes que ingrese de la espina de Spick, el nervio maxilar inferior da una rama. ¿Esta rama quién es? El nervio lingual, ¿no? Por eso es que infiltramos, y a veces si colocamos mal solamente se anestesia la lengua, pero no se anestesia el resto del componente nervioso. ¿Por qué? Porque a veces estas divisiones, ¿ya?, no suceden a la altura próxima de la espina de Spick, sino es un poco más arriba. Hay casos que sí, hay pacientes que esta división sucede más arriba. Entonces, por eso cuando yo coloco en la fosa a 1 centímetro de plano cruzal, solo logro anestesiar muchas veces el lingual, y el dentario no, porque se dividió más arriba. Pasa también. Cuando encuentren esos casos y ven, no, la lingual está correcta, he seguido el plano, he depositado la anestesia en la fosa y no le está anestesiando completamente, es porque no he llegado a anestesiar de todo el dentario, subo 5 a 10 milímetros más arriba en la fosa y hago una segunda aplicación. Esa es la forma de subsanar esas deficiencias cuando la anestesia, a pesar de que hice bien la técnica, no me funciona. Repito, hay que ver estrategias. La solución no es una anestesia intraseptal, porque eso también he visto. He visto que cuando no funciona, dicen, no funcionó, no agarró. Ah, entonces agarra y ponle pues en el periodonto, haz anestesia intraseptal. Ya, sí agarra también, pero tienes que ser bien rápido. Si tú haces la intraseptal para sacar dientes, colocas intraseptal, tienes apenas 15 a 30 segundos para sacar ese diente. ¿Ya? Porque después pasa rápido la intraseptal y de nada servirá. Y la intraseptal lo otro es que duele. A ver, a ustedes hagan la prueba y colóquense anestesia intraseptal. Duele, porque el periodonto, recuerden, es un espacio estrecho que está bordeado por dos partes rígidas, uno que es el cemento y el otro es el hueso alveolar. Es como si ustedes a presión en una cámara rígida estuvieran llenándole de agua. No va a entrar, pues. Entonces, por eso duele. La intraseptal, ustedes colocan, el paciente va a ver a Judas Calato, ¿no? Entonces, no hagan eso. Eso es en el extremo. ¿Cuándo sí utilizaría la intraseptal? Siempre y cuando, pues, de repente tiene un proceso periapical, en la cual no me permite que sea tan efectiva mi troncular, allí sí podría ser una intraseptal, pero no porque fallé, ¿ya? Porque el riesgo es alto. Aparte del disconfort que hay en el paciente, la intraseptal también, ¿qué es lo que produce? Un alto riesgo de alveolo seco, de alveolitis. Y todos los casos no pueden terminar en alveolitis, pues. La alveolitis es un hecho fortuito, que puede haber, sí, pero no, pues no voy a hacer que todos mis pacientes que yo extraigo dientes terminen en alveolitis. Eso está mal, es por una mala técnica de anestesia, ¿no? Entonces, la troncular
hay que practicar siempre, por eso aprovechen sus pacientes de perio, si tienen cálculos en premolares, alguno en molar, ya aprovecho, le pongo anestesia. Y de paso voy practicando, de repente iban a decir, mira, le está agarrando con esta técnica, así, entonces voy a colocar a los pacientes, entonces les sirve para practicar, ¿ya? Practiquen. Listo, entonces la anestesia. Otro reparo que hay que tener en cuenta en la anestesia en el tiempo operatorio son pacientes que son hipertensos. Al paciente hipertenso, ¿ya se puede colocar anestesia? Sí, pero lo ideal, si es un hipertenso, es que sean anestésicos sin vasoconstrictor, ¿ya? Sin vasoconstrictor. Pero ¿estarán proscritos los anestésicos con vasoconstrictor en esos pacientes? Tampoco no, pero sí tiene un límite, ya tiene un límite. A un paciente que es hipertenso y está controlado con sus medicamentos, ese es el requisito, ¿no? Ya sea su captopril, su enalapril, su losartán, el medicamento que le han recetado, tiene que tomarlo 30 minutos antes de venir a la consulta, si es un hipertenso. Si ustedes han garantizado, el paciente les ha dicho, he venido antes del doctor, he venido a la consulta, 30 minutos antes me tomé la pastilla. ¿Pueden utilizar anestésico con vasoconstrictor? Sí, pero el tope es máximo 2 cartuchos, no más. No más, no se usa más. Porque si usan más, allí sí la cantidad y el porcentaje que se absorbe de epinefrina que tiene el anestésico le va a producir una crisis hipertensiva. ¿Ya? Pero repito, solo en los pacientes que están debidamente controlados. Si el paciente no está controlado en su hipertensión, mejor no utilizo anestésicos con vasoconstrictor. Busco mi anestésico sin vasoconstricción. Nombre de medicamento de anestésicos sin vasoconstricción. Mepivacaína, ¿no? Antes también había la bupi, aunque ya no hay mucho, no sé si lo sigan vendiendo, ¿ya? La bupivacaína, la mepivacaína, ¿no? Y ahora también hay articaína. ¿Aquí en Huánuco se encuentra articaína o no? Sí hay articaína, ¿no? Ahora, ¿por qué la articaína? ¿La articaína resultará un medicamento mucho mejor que la lidocaína? Sí. ¿En qué sentido? En la duración. La duración del efecto, uno. Y dos, que la articaína, en este caso, no usa preservantes como la lidocaína. ¿Y cómo se llama el preservante? Sulfitos, ¿ya? Cuando un paciente te dice, soy alérgico, no es alérgico a la lidocaína, no es alérgico al vasoconstrictor, es alérgico al sulfito. El sulfito es el preservante de los anestésicos, eso es el que produce la alergia. Pero ustedes dirán, ¿cómo se sabe si un paciente es alérgico al sulfito que está presente en la anestesia? Una alergia se puede presentar o manifestar en 4 tipos, porque ustedes recuerden, hay 4 tipos de respuesta anafiláctica, ¿no? Primero, la rápida, que es de tipo 1, y la tardía, que es de tipo 4. En cambio, los intermedios no explico, porque eso es una reacción antígeno-anticuerpo que no funciona tanto para las sustancias, ¿no? Bien, la sustancia, ya sea un medicamento, un producto como la anestesia, si uno le coloca al paciente, si responde inmediatamente, es reacción de tipo alérgica de tipo 1. Si en cambio se va a su casa y tiene el evento después de media hora o 1 hora, reacción alérgica tardía de tipo 4. ¿Ya? Pero lo que nos preocupa a nosotros tal vez más es la reacción 1, porque esa es la que produce el shock anafiláctico incluso. El paciente hace edema angioneurótico, reduce su posibilidad de respiración, se le hace un edema glótico, un edema en las amígdalas, le falta la respiración, se desmaya, incluso puede tener paro cardiorrespiratorio, puede tener eso. Pero tiene signos, ¿no? Al paciente cuando le está chocando la anestesia, los signos son los siguientes. Va a empezar a sudoración, pero uno diría no, pero sudoración, si es con taquicardia, podría justificarse, ¿no? Pero hay sudoración, taquicardia en algunos pacientes, acompañada de esa sudoración, pero en otros bradicardia, y para eso nosotros tenemos que también en el consultorio tener estetoscopios, tocarle el pulso al paciente, ¿no? ¿Y qué más? El paciente empieza a jadear, a hacer respiración superficial, o sea, no respira normalmente, sino está así. Respiraciones cortas, pero de mucha frecuencia, ¿no? Jadeando, ¿no? Y algunos incluso cuando llegan a episodios muy graves hacen la respiración de Kussmaul, ¿no? Kussmaul, la respiración es. Y Cheyne-Stokes en cambio es otra.
¿no? Dos tipos de respiración que son patológicas. Son muy malas, sí, porque ese tipo de respiración lo que me está haciendo es evacuar o eliminar mis restos de anhídrido carbónico residual que existe en los pulmones. Cuando uno hace el intercambio gaseoso al momento de respirar, ¿no? Ingresa oxígeno, sale anhídrido carbónico, pero el anhídrido no sale totalmente, debe quedar un residual. En esos pacientes que jadean, están expulsando hasta el anhídrido carbónico residual, y lo que le va a llevar a eso es una alcalosis respiratoria que luego con el tiempo le produce una alcalosis metabólica. Eso es lo que pasa. Por eso un paciente, cuando ustedes lo ven así, van en el bus, todo está entrando en shock, ¿cómo? ¿Qué le tienen que hacer? Más aire, más aire, más aire. ¿Harán eso? No. Cuando está jadeando, se le da una bolsa al paciente y que respire en la bolsa. Devuelve todo su anhídrido carbónico y se estabiliza. ¿Ah? Algunos tips, ¿ah? Mira. ¿Ah? Pero esos tips son tips de fisiología. Por eso, algún día, cuando sea profesor a tiempo completo, voy a enseñar fisiología. ¿Ah? Ustedes ya no van a estar para eso. ¿Ah? Porque todo eso se aprende en fisiología. Eso es de mi conocimiento de fisiología, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en la anestesia, ¿ya? Garantizar de que el paciente esté confortable, de colocar bien en la técnica, ya sea infiltrativa, troncular, que nosotros estamos realizando, y antes de empezar a hacer el siguiente tiempo operatorio hay que constatar que efectivamente la anestesia, ¿ya? La lengua, ya ustedes saben, si está anestesiada la lengua, nervio lingual. ¿Cómo yo corroboro si está anestesiado el nervio dentario inferior? ¿Qué le preguntan al paciente? ¿Saben? O cuando recién mueven el diente y me duela, ¡ay! No le agarró la anestesia. ¿Cómo ustedes preguntan para saber si el dentario inferior está anestesiado? Siente adormecimiento. Él va a sentir adormecimiento, no es nada específico eso. ¿Le golpeas? ¿Cómo le golpeas? Lo único que nosotros tenemos que recordar es el área de inervación del dentario inferior. El dentario inferior, recuerden, inervan los dientes, ¿no? Posteriores, desde la molar hasta incluso la segunda premolar para el diente. Pero también recuerden que después del agujero, ¿no? En el agujero mentoniano vuelve a salir. ¿Y sale para qué? Para inervar los labios, para inervar uno de sus filetes todavía aún a los incisivos a través de su rama incisal, pero básicamente los labios y la mucosa, a partir de la primera premolar. Entonces, ¿cómo yo compruebo si le hice una buena troncular? Preguntándole, ¿cómo sientes tus labios? Si te dice, no, me siento con el labio hinchado, doctor, debe estar hinchado, ¿no? Hice bien la anestesia. Eso es lo que tienen que preguntar, ¿no? O también, si no estoy seguro, está adormecido, pero no sé, doctor, agarran una pinza y empiezan a tocarle el labio y les va a decir, ¿sientes? ¿Te duele? ¿Sientes? ¿Te duele? No, doctor, está duro. Anestesia bien la troncular antes de que haga el procedimiento, porque imagínense sacar el diente y qué tal le hicieron mal, el paciente ya le hicieron doler, ya estamos fritos, ¿no? Entonces se preguntará, pues, ¿no? O también lo otro, a ver, silba. Si no puedes silbar, de anestesiado el labio, ¿no? Y si no sabes, ya estamos fregados, pues, ¿no? Sí estamos fregados. Entonces, esas son las cosas, las estrategias para yo preguntar al paciente y corroborar que está bien anestesiado, ¿ya? Son cosas que yo tengo que preguntar, por eso tengo, ¿no? Y el diente, lo que dice su colega Delcy, también se puede hacer, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que el tocar el diente puede ser que parcialmente algunos filetes podrían estar anestesiados, pero no me garantiza todavía que la troncular, ¿no? O como también me puede dar un falso negativo, porque puedo haber anestesiado bien el dentario, pero qué tal en el ápice tiene un absceso y cuando yo lo percuto le va a seguir doliendo, ¿no? Entonces eso no me está diciendo nada. Por eso, para yo corroborar que hice bien la anestesia del dentario inferior, labio, eso es el signo. Y después, si el diente sigue doliendo, entonces tiene un proceso periapical. Y allí sí que podría ser complementariamente mi infiltrativa, complementariamente en el extremo mi intracetal, etc. Pero es el complemento. Pero yo lo primero que tengo que asegurar es la troncular bien hecha. Antes de eso. Otro tip,
Recuerden que cuando hacemos la anestesia trocular no solo anestesiamos para el dentario, anestesiamos también el lingual, y hay otro filete que viene por acá, ¿cómo se llama? El bucal largo. El bucal largo también se hace una infiltración en la cara vestibular para anestesiar ¿qué? La piel y la encía vestibular de las molares y premolares. Nunca hagan esa anestesia antes de que primero se cercioren que la trocular la hicieron bien, porque eso es un engaño, muchachos. Si ustedes colocan el cambio, pan trocular, más acá igual saco el instrumento, cargo otro cartucho, bucal largo, estamos fritos, porque el bucal largo va a enmascarar y el paciente va a decir, ¿sientes? Sí, doctor, mi cara está hinchada. Sí, porque el bucal largo inerva pues todito este sector y enmascara la posibilidad de haber hecho bien o no la anestesia del dentario inferior. Por eso cuando se coloca, cuando primero corroboré que ya le agarró la anestesia trocular, termino colocándolo para el bucal largo, ya para hacer el procedimiento. ¿Ya? Ese orden a ustedes les va a ayudar a tener la aseguranza de hacer bien las anestesias. Listo. Después el siguiente tiempo operatorio, después de la anestesia, viene a ser ya está anestesiado y todo. Es la incisión. ¿Ya? Recuerden que yo les comenté que la incisión es el corte que nosotros debemos hacer. Hay requisitos para hacer la incisión, y el requisito principal en una incisión es que debe ser en un solo trazo. En un solo trazo. ¿Ya? Lo ideal, claro que también de repente por la anatomía, la posición de los dientes, a veces no se puede cumplir ese requisito, pero procuremos que el colgajo, la incisión sea de un solo trazo. En periodoncia, que para hacer los colgajos tanto de curetaje a cielo abierto con la técnica de Bittman modificado o la de Newman, hay una cierta consideración que yo debo tener para el trazado o el diseño de mi incisión y para toda cirugía, ¿ya? Para toda cirugía, que ahorita lo vamos a ver en el colgajo, ¿ya? Entonces, incisión en un solo trazo. Hemos visto en las clases prácticas, hay incisiones, ¿no? A bisel externo, a bisel interno, circular, interproximal, horizontal, vertical, según la posición que adopte la aguja, ¿no? Que adopte la aguja no, la hoja de bisturí, ¿ya? Entonces tenemos la incisión. Recuerden que para hacer la incisión también les dije, hay los bisturís más utilizados, ¿cuáles eran? El número 15 y 12, ¿no? También puede usar la 11, pero el perio uso más estos dos, ¿ya? La 15 y la 12. También hay una variante, a veces hay, aquí igual como venden, la 15B, es más pequeñita todavía, es una variante que se puede utilizar en perio, ¿ya? Entonces, esas hojas de bisturí. Como es en un solo trazo, si es que voy a hacer repeticiones de trazos de corte, cambio de hoja de bisturí. No vayan a pensar que su hoja de bisturí les sirve para cortar hasta el final, ¿ya? Pierde el filo. Lo ideal es que la hoja conserve el filo. Entonces, para hacer mi trazo de incisión, una hoja. Si tengo que repasar, hacer retoques, cambiaré pues de hoja de bisturí y seguiré el procedimiento. No puedo estar usando para todo una sola hoja de bisturí. Listo. Entonces, la incisión se hace en ese procedimiento. Un tip también de incisiones. Si estoy en el sector anterior y les voy a hacer gingivectomías o gingivoplastías, que sé que con el corte pueden sangrar, puedo colocar, después que ya anestesia, ya sea troncular o infiltrativa, colocar pequeñas soluciones de anestésico a nivel interproximal. Cuando yo coloco anestesia interproximal en el área donde voy a hacer mi incisión, me ayuda a controlar la hemorragia, ¿no? A la hemorragia, porque como tiene vasoconstrictor, reduce el lumen de los vasitos y sangra menos, ¿no? Es más limpia mi cirugía. Puedo hacer eso, pero primero me garanticé de que la anestesia general, la troncular o incisal, la infiltrativa esté bien hecha. Cuando está bien hecha, ya puedo hacer los complementos de la anestesia. El cuarto tiempo operatorio se llama levantamiento del colgajo, ¿no? Levantamiento del colgajo. Y aquí sí va a haber requisitos, ¿no? El colgajo es el tejido que se desprende o se separa del tejido, y aquí sí va a haber una serie de requisitos. Y el requisito principal o fundamental de un colgajo es asegurar su irrigación. Y para asegurar su irrigación es que el colgajo debe tener de base ancha, ¿ya? De base ancha. El colgajo debe ser de base ancha. Entonces yo les voy a hacer un dibujo acá, ¿ya? Para que ustedes entiendan
¿Cómo es, o cuándo estamos viendo que tiene base ancha? Tengo el sector anterior inferior, entonces yo deseo hacer, digamos, aquí el curetaje a cielo abierto, ¿no?, de los 4 incisivos inferiores. Para hacer ello, me está diciendo que debo hacer de un solo trazo. Hago el trazo. Empezaré mi incisión no en los 4, sino en la vecindad, ¿no? De repente desde aquí hago una incisión. Listo. O me voy más acá, vamos a abrir un poquito más. Listo. Ya está. Hice la incisión. Primera incisión. La incisión fue circular porque voy a separar el colgado. Siguiente incisión, voy a hacer una incisión liberadora, pero considerando que voy a tener que separar un colgajo que tiene que ser de base ancha. ¿Dónde estará la base del colgajo? ¿En los dientes o cercanos al fondo del surco? ¿Dónde estará la base? ¿Dónde estará la base de este colgajo? En el fondo del surco, porque el colgajo va a ser desplazado de esta manera y su base será la que quede insertada. Me dice que el colgajo debe ser de base ancha. Entonces ya terminé mis incisiones circulares y ahora voy a hacer mis incisiones liberantes, ¿ya? Y para eso voy a hacer una incisión de tipo horizontal. Y ustedes me van a decir, ¿está bien o está mal? ¿Así haré mi incisión liberante? ¿Por qué? ¿Qué nos está cumpliendo ahí? No hay base. La base. La base tiene que ser ancha, más ancha de lo que comprende las incisiones de trabajo, ¿no? Yo no voy a hacer las paralelas. Y si las hago así, peor, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, la incisión liberante tiene que garantizarme una base ancha, ¿ya? Listo, base ancha. ¿Por qué se hace base ancha? Porque haciendo una incisión para un futuro colgajo con base ancha, ¿qué estoy garantizando? De que los capilares y vasos sanguíneos que nutren este tejido blando y también el periósteo tienen de dónde nutrirse, porque la base es ancha. Si mi base no fuese ancha, estoy cortando vasos que van a nutrir a el tejido que yo voy a separar y de repente este tejido incluso puede llegar a necrosarse y va a tener isquemia. ¿Y cómo no me doy cuenta que está una encía isquémica y de mala irrigación? Cuando se empiece a poner cianótico, primero, después será blanco, primero cianótico porque le falta oxígeno. Entonces, cuando yo termino el colgajo no debe verse cianótico, tiene que verse rojito, lleno de sangre, ¿no? Entonces, base ancha. Si se han dado cuenta, he cumplido también un requisito dentro de las incisiones, ¿ya? Otro, el colgajo, en el caso de periodoncia, aparte de ser de base ancha, el colgajo también no debe comprometer la integridad de las papilas interproximales, ¿ya? Recuerden que, ¿ya?, la parte más vulnerable de los tejidos blancos son las papilas interproximales. Si yo lastimo las papilas interproximales, las papilas no se regeneran. Las papilas, si yo trato mal a las papilas se van a encoger y me van a dejar expuesto a un área oscura antiestética. Entonces yo no puedo dejar de, cuando hago cortes, que afecten a las papilas interproximales. ¿Se han dado cuenta? Eso hice en mi colgajo. No, sí. ¿Por qué? Acá no es que no los vaya a tocar. Miren, dice incisión continua. Yo les digo, a pesar que voy a separar, acá la papila está intacta, sí, porque solo lo estoy cortando para separarlo en bloque. Está intacta, está intacta, está intacta. Acá, ¿qué hubiera pasado si yo no tengo en cuenta eso y mi incisión liberante no lo hubiera hecho a esa altura que yo lo he dibujado, si no lo hubiera hecho así? ¿Allí sí comprometo la papila? Sí, porque estoy cortando la papila. En la papila no puede quedar ningún corte, no puede.
no puede. Por eso yo me fui antes que llegara a la papila, o como en este caso, pasé y también mire, no ha llegado a la papila. ¿Ya? Ese es un tip, porque si hago yo eso, si llego a la papila, esa papila se va a retraer y me va a dejar un espacio. Ese es otro requisito que yo debo tener en el colgajo. ¿Ya? Listo. Cuando hablamos de colgajo, nuestros colgajos hay de dos tipos, que también lo hemos visto en la teoría. ¿Ya? Hay de espesor total y de espesor parcial, ¿no? ¿Qué significa el espesor total? Que cuando yo hago esta separación en este colgajo, voy a separar no solamente el epitelio, no solamente el tejido conectivo, sino también al periósteo. Entonces, al espesor total, en algunos libros lo van a encontrar como un colgajo mucoperióstico. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta que llegué al periósteo? Por eso las incisiones, recuerden, habíamos dicho, es en un solo trazo. Y para los colgajos que son mucoperiósticos son profundos, con confianza, cortan, ¿no? Entra el bisturí, corta hasta adentro, hasta chocar el hueso. Mucoperióstico, profundo. Porque luego, cuando van a levantar el colgajo, se va a poder separar si es que hicieron una incisión profunda. Pero si no lo hicieron, cuando empiezan a separar, no van a ir con el periósteo, sino van a hacer solamente del tejido blando. Y eso será un espesor parcial, no un espesor completo. ¿Cómo nos damos cuenta? El colgajo, cuando es a espesor total, sale en bloque. O sea, no se malogra la forma de las encías y en bloque se separa del hueso. En cambio, cuando ustedes hacen un parcial, el parcial, ¿qué es lo que hace? Sale todo inconsistente, abollado, tejido blando, sin soporte. Eso es cuando han hecho un colgajo no profundo y es este colgajo de espesor parcial. Para las cirugías que yo quiero que ustedes aprendan, ¿ya? Se utiliza generalmente el espesor total. El espesor parcial son para colocación de injertos. Eso sí requiere más práctica. Para el injerto necesitamos practicar más incluso antes de agarrar el paciente. ¿Ya? Les voy a pedir su naranja para el otro viernes. La naranja ayuda para esta habilidad de acabar. ¿Ya? Pero quiero ver para ver cómo cortan, ¿ya? Sin blanquito, puro la naranja nada más, sin nada de blanco, ¿ya? Entero, sin cortar, un solo trazo, ¿ya? Fino. El que saca el pelado más fino y sin romper, chévere. Va desarrollando. Un paciente gracioso. Entonces, ahí está la diferencia entre un colgajo y un completo. ¿Con qué se hace el levantamiento de colgajo? Con un instrumento que se llama la legra, ¿no? La legra, ¿ya? La legra, ¿ya? Cuando no hay legra, también uno se adapta, pero no les voy a enseñar las malas costumbres, ¿ya? Se usa con la legra, ¿ya? La legra hay que prever que sea una legra pues apropiada en las dimensiones para el procedimiento que estamos haciendo. Las legras vienen de diferentes medidas, diferentes tamaños, ¿ya? Una legra ancha no lo van a meter pues ahí a levantar, por ejemplo, un colgajo que es incisivo, que requiere hasta de una legra más delgadita, más fina, ¿no? Pero en cambio esa legra ancha me puede servir para decolar paladar o región posterior molar, ahí sí puede estar una legra ancha, ¿no? ¿Ya? También puedo utilizar, les cuento, ¿ya? Una espátula de cera, también le saco filo a la espátula de cera y puedo usar como legra. En el caso que no tuviera legra, pero ustedes como van a comprar sus legras, todos deberían tener su legra. Y no para perio, sino en algún momento para cirugía también, ¿no? O sea, la legra se usa en cirugía, ¿ya? Levantamiento de colgajo. Siguiente tiempo operatorio, quinto tiempo operatorio, ya está limpio mi colgajo, ¿ya? Luego acá voy a hacer los siguientes procedimientos, ¿ya? Una vez que levanté el colgajo, queda más o menos como esta imagen, separado el hueso, se ve el cemento, puedo utilizar para el raspado y todo. Puedo usar opcionalmente, dependiendo del tratamiento, los siguientes pasos, que sería la ostectomía, ¿ya? Y en algunos casos una variante que es la osteotomía, ¿ya? Una vez que está separado, puedo tratar al hueso. Ostectomía significa
corte de hueso, retiro de hueso. Osteotomía, en cambio, remodelación del hueso, ¿no? Adecuación del hueso, ¿ya? Eso es lo que se hace con la osteotomía y la ostectomía. ¿Para qué instrumentos utilizo para la osteotomía o la ostectomía? Fresas quirúrgicas, no las fresas de operatorio. ¿Ya? Fresas quirúrgicas. ¿Qué más? Fresas de carburo. De preferencia, para hacer osteotomía o ostectomía utilizo baja velocidad. ¿Ya? De preferencia baja velocidad, es decir, con el motor de baja, con eso tengo que hacer. ¿Ya? No a alta velocidad. ¿Y por qué? Porque el hueso se necrosa si yo utilizo alta velocidad. Entonces, por eso utilizo baja velocidad. Y otro requisito es que cuando hago osteotomía y ostectomía también tenga buena irrigación. ¿Ah? Buena irrigación. Aparte de lo que podría tener, porque también recuerden, hay piezas de baja velocidad que tienen, ¿no? Al igual que las turbinas, con ya incluido con su manguerita para irrigación. También aparte, cargaré mi jeringa con solución salina, pero una jeringa grande, pero no van a cargar una de 5 tuberculina que cada rato está que se va, sino una grande, la de 20, la más grande, ¿no? Para que la que nos está ayudando esté irrigando durante el proceso de corte. Y no solamente va a ayudar a que esté hidratado el hueso, sino también ayuda a controlar la hemorragia. ¿Por qué ayuda a controlar la hemorragia? ¿Se han puesto a pensar o no? Yo les voy a enseñar eso nomás hoy día. Ya. ¿Por qué creen que la solución fisiológica ayuda al control de la hemorragia? ¿Se han puesto a pensar o no? ¿Tienen una explicación o no? ¿Ah? ¿Por qué? Por la sal. Por la sal, al salado. Se dice que la sal ayuda en la cicatrización. Tal vez por eso. Él estudia, por eso le aguantaré sus inexactitudes, porque si no fuera a estudiar, yo ahorita le amenazaría con jalarle. Ya. Entonces, bueno, en parte él hace un raciocinio, pero no es lo exacto, ¿no? Nosotros lo que hay que recordar es lo siguiente, ¿ya? Y ahí viene otra clase de fisiología, que se llama medio interno. ¿Ya? En el medio interno, recuerden, ya tenemos células con sus núcleos y su citoplasma, ¿no? Y también tenemos un medio, acá tenemos un medio intracelular, aquí tenemos un medio extracelular que es mucho más amplio, y entre las células también hay uno que se llama el intersticio, ¿no? El intersticio es parte del medio extracelular. ¿Por qué les explico esto? Porque en cada uno de estos espacios existe una variante, no todos los espacios son iguales. En el espacio intracelular existe agua, la célula contiene agua, tejido citoplasmático, pero contiene electrolitos. ¿Qué electrolitos son importantes a nivel intracelular? ¿Cuál es el electrolito más importante a nivel intracelular? Sodio, potasio, ¿Ya ves? Por eso reviento mi cabeza. Me han dado una justificación muy necesaria. El doctor Marcés es mi amigo y todo, pero a ustedes o a Odonto necesitan que un médico los inserte. No hay forma. El médico que le saque el amor, que los jale, no me interesa. Porque esa es la única forma. ¿Ah? A mí fisiología me enseñó un médico. ¿Ya? Y el ser médico sirvió para estudiar, esforzarme, aguanté sus maltratos, pero me sirvió porque aprendí mucho de él. Yo llegué a ser su ayudante de cátedra del médico en fisiología, ¿no? Entonces,
esto te sirve para lo que ahora yo estoy explicando. O sea, ahora ustedes recién se dan cuenta que han perdido el tiempo llevando fisiología y que no entienden el proceso. O sea, todo esto tiene una base. Han visto algo de anatomía, hemos visto, hay fisiología. En algún momento ustedes siempre les pregunto incluso fármaco, que es la base, patología es la base. Sin esas bases, yo no entiendo las cosas bien. Entonces, el medio extracelular tiene agua, porque como el 70% de nuestro cuerpo es agua, es líquido, pero también no es agua solamente, tiene electrolitos. El electrolito más importante a nivel intracelular no es el sodio, sino es el potasio, Eso es potasio. potasio, ¿ya? Potasio, y cloruro y potasio. ¿Y el sodio habrá? Sí, también hay sodio, pero no es el electrolito más importante. Es decir, acá está saturado de potasio. Pero en cambio, tanto el intersticio como a nivel extracelular, ¿cuál es el electrolito más importante? Allí sí es el sodio. El sodio es el electrolito más importante. ¿Qué tienes más? Tienes 144 mil equivalentes, ¿no? que se encuentran a nivel extracelular. Es decir, el electrolito más importante es el sodio. La existencia del sodio hace de que esté su compadre también al lado, que es el cloro, ¿no? Y también la presencia de sodio y de cloro hace de que el agua se retenga, ¿no? Se retiene agua. Por un principio de osmolaridad, que lo han aprendido también en biología, ¿no? Han visto concentraciones osmóticas, hiposmóticas, hiperosmóticas, también, ¿no? Entonces, por un concepto de osmolaridad, cuando hay sodio y cloro, hay gran cantidad de agua. Por eso, nuestro mayor volumen que tiene el hombre de agua, ¿dónde está? En el medio extracelular y en el medio intracelular, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. Y a nivel intracelular, en cambio, no pasa eso. No pasa eso. Hay agua, sí, pero no está el sodio. El sodio no es el electrolito más importante, sino es el potasio. Cuando hay una hemorragia o hay un sangrado, ¿no? Significa que yo estoy perdiendo. ¿Qué estoy perdiendo cuando hay sangrado? Agua. ¿Qué más pierdo? Sodio y cloro. Estos tres estoy perdiendo cuando hay sangrado, porque estoy evacuando. ¿De dónde sale la sangre? Del medio extracelular y del intersticio. Está en los vasos sanguíneos, en los capilares, entre las células, etc. Cuando yo irrigo en las cirugías con cloruro de sodio, no con sal, cloruro de sodio, ¿no? ¿De cuánto viene a propósito? ¿Saben de cuánto viene el cloruro de sodio? ¿A cuánto viene? ¿Cuál es la concentración? ¿Cuál es la concentración? 0.9. ¿Se han dado cuenta? ¿Se dieron cuenta? Está bien, se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta. Y eso es bueno. Por eso ustedes tienen que darse cuenta de las cosas que usan. ¿Ya? 0.9%. No es 9%, que no es lo mismo. 0.9%. ¿Ya? Y también yo podría decir 9, ¿no? Por 1000. ¿Ya? Si ustedes ven un 9 en un frasquito, pero van a darse cuenta, no dice por ciento, sino dice 9 por 1000. 2 ceritos acá. ¿Ya? Entonces su equivalente de 9 por 1000 o puede ser 0.9%. ¿Ya? Entonces significa que esa solución está saturada de agua, tiene cloro y tiene sodio. Entonces, ¿qué es lo que estoy compensando con ello? Estoy compensando la pérdida que tiene por consecuencia de la hemorragia, y la saturación que se da de cloro y de sodio me va a ayudar a retener el líquido o el agua cuando se pone en contacto con el intersticio y con el medio extracelular. Y eso hace de que reduzca la hemorragia, no porque sea la sal, sino es porque saturo el medio, ¿no? De sodio y de cloro. Y ya habíamos dicho, el sodio y de cloro, ¿qué es lo que hacen? Jalan agua. Entonces, ¿qué es la sangre? Agua. Entonces, pues saturo de sodio y de cloro la herida. Entonces, agua, no te vayas. Sangre, no te vayas. Quédate dentro del tejido. ¿Se dan cuenta? Esa es la explicación por qué se usa cloruro de sodio como irrigante para controlar la hemorragia. ¿Tiene su sentido o no tiene sentido? Tiene sentido, ¿no? Ya cuando lleven medicina les voy a preguntar qué tiene Aemacel, qué tiene dextrosa, qué tiene otros reposicionadores de volumen. ¿Ah?
Si es que llega. Ya, listo, entonces se hace la osteotomía, la ostectomía, fresas nuevas, repito, fresas de carburo nuevas, no viejitas, no mal usadas, la velocidad regulada, buena irrigación, con eso se hace ese tiempo operatorio. Una vez que hice eso, hago el sexto tiempo operatorio, y el sexto tiempo operatorio se llama tratamiento de la cavidad, ¿no? Tratamiento de la cavidad quirúrgica. En el tratamiento de la cavidad quirúrgica significa de que voy a retirar todo tejido patológico que está dentro del colgajo. En el caso de periodoncia, ¿cuál será el tejido patológico? Los cálculos que no he podido retirar, y no solo eso, también el tejido de granulación alrededor del periodonto. Porque cuando ven ustedes un colgajo van a darse cuenta que después de haber separado, adentro va a haber, digamos, vulgarmente hablando, carnecita, pero carnecita roja, sangrante, que estaba en la base de la bolsa periodontal. Eso no tiene que quedarse, tengo que raspar, raspo, ¿ya? Raspo cálculos, raspo tejido periodontal. Al hueso lo tengo que dejar calatito y limpio, calatito y limpio, ¿ya? Así, limpiecito. No puede quedar ahí algún residuo, no, un pedacito, no. Por algo hice un colgado, ¿ya? Limpio, totalmente. Eso se llama tratamiento de la cavidad. El cual, si de repente yo lo aplicaría a la extirpación de tumores, quistes, sería no, eso, ¿no? Enucleación, retiro de quiste, de masa tumoral, que se aplica también, porque esos principios de tiempos operatorios es para todas las cirugías, para cualquier tipo de cirugía. Ahora, que a veces no es necesario hacer osteotomía, sí, habrá cirugías que no se hace osteotomías, a otras que sí. Para hacer, por ejemplo, un canino retenido, ¿haré osteotomía? Sí. Para sacar una tercera molar, ¿haré osteotomía? Sí. Osteotomía puedo hacer, ¿no? Y luego hago el tratamiento de la cavidad. Y las terceras molares, ¿cuál sería el tratamiento de la cavidad? La exodoncia del diente retenido, más el lavado o el curetaje de la membrana que recubre la tercera. Y de igual manera, cuando se hace el canino. Si hago apicectomía, ¿haré osteotomía? Sí. ¿Haré ostectomía? También perforaré la ventanita. ¿Cuál será mi tratamiento de la cavidad? El curetaje periapical, la irrigación y la medicación. Incluso puedo dejar una gasa iodoformada si así lo amerita el caso, y ahí está. O puedo dejar, por ejemplo, MTA también como medicación dentro de un ápice que estoy tratando por apicectomía. Entonces, eso es tratamiento de la cavidad. El último tiempo operatorio, el penúltimo, sería la sutura, ¿ya? La sutura. El siguiente paso es la sutura. Y cuando hablamos de la sutura, hay una diversidad de suturas y nos pasaríamos probablemente, no clases, pero sí en la práctica de aprender varios tipos de sutura. En periodoncia también se usan varios tipos, pero el más básico, el que tienen que aprender de todas maneras, son las suturas discontinuas, simples discontinuas. ¿Qué quiere decir? Nudos, nuditos individuales, nuditos individuales, nuditos individuales, ¿ya? También se utiliza la sutura simple pero continua, quiere decir que sin cortar el hilo voy haciendo nudos. Se usa en perio raras veces, muy poco. Eso se usa más cuando me operan, ¿no? Cuando me operan del apéndice, allí se han dado cuenta, allí entra un hilo intradérmico y tú, cruzado, un solo hilo. Ahí no están haciendo puntos individuales, sino van haciendo nudos, sí, pero el mismo hilo sigue corriendo. Esa es una sutura simple pero discontinua, continua, ¿no? La discontinua es en periodoncia. Aparte también hay igualito, hay suspensoria vertical, suspensoria horizontal, colchonero vertical, colchonero horizontal, sutura en 8, ¿ya? No me vayan a decir punto arroz, eso sí, ya no, esos son puntos de bordado, de otro, acá no me vayan a decir, porque solo de punto arroz enseñan, decían, o cuando hacían la práctica, ya hice mi punto arroz, decían, ¿no? ¿Ya? Entonces se hacen esos tipos de suturas, ¿ya? Pero para ello es práctica, ¿ya? Por eso ojalá un poquito avancen. Yo voy a enseñarles algo de eso, ya en sus maquetitas, en pollo, ¿no? en platanitos. Vamos a enseñarles al menos para que tengan una noción. Pero necesito que avancen sus pacientes, ¿ya? Porque si no, más están abrumados por eso y no puedo hacer más otra cosa. Doctor, pero el 6 de diciembre también no va a haber clases en feria. El 6 ya están jalados, están aprobados. Ya, pues con Jover conversaremos con el doctor Jover, ¿ya?
No, no me bajen el Estas reto. semanas hacemos ya. Varios últimos pacientes y el doctor nos sigue diciendo que Es que están trayendo supras pues, como bien cargados también, no están trayendo sub, que es lo que el objetivo, ¿no? Que estamos buscando. Un paciente menos y las últimas semanas. Sí, no, sí. No, de enseñar yo les voy a enseñar, porque yo necesito que pelen naranja, suturen pollo, suturen plátano, necesito incluso pedirles cabeza de chancho para que me hagan colgajos. Claro, es que si no, no tendría sentido, ¿no? Periodoncia no es solo raspar dientes, es otra cosa también. ¿Ya? Pero a ver, veremos, ¿ya? A ver, coordinaremos. No, en la clínica no se puede, salvo nos vayamos al último piso, pero en el último piso solamente hay 7 unidades, no hay más. 2 grupos. Y no, ahí no se puede, porque no hay la unidad. Abajo hay, ¿cuántas unidades tenemos? Pero 3 no funcionan. Y 3 encima no funcionan. Y ustedes, su totalidad, ustedes son, ¿cuántos alumnos son en el grupo? 25, no, 20, más o no, 25, 26 que llevo. Entonces, ¿cómo a los 25 voy a meter si no hay 25 unidades? No alcanza. Menos un paciente, menos un paciente. Ya veré cómo funciona, voy a ver cómo soluciona. Listo. Entonces, se hace la sutura, ¿no? Y para la sutura, que es lo último que les quería enseñar, es cómo es que se hacen las recetas, que es lo que me ha dicho inclusive enseñar. Receta para suturas, ¿ya? Porque lo que pasa es, ustedes van a la botica y le dicen, señor, ¿sabe qué vende mi hilo de sutura? Les agarra cualquier hilo, les vende cualquier tamaño. Es que ustedes no saben. Y luego cuando ya abren su estuche en la clínica, ven agujas muy cortitas, agujas muy grandotas, hilos delgaditos, hilos muy gruesos. Y no les va a ayudar. Pues ustedes tienen que saber qué es lo que deben recetar o qué deben comprarse como hilo, ¿no? Habíamos visto de que en función a las agujas, habían agujas cortantes, romas o un intermedio entre ambas, ¿no? Esos son sus símbolos, ¿ya? Cortante, roma, básicamente esos dos, porque estos no lo van a encontrar acá, cortante y roma. Otro requisito esto estoy hablando de la aguja, ¿no? Entonces habrá agujas cortantes y agujas romas. Luego después había dicho de la amplitud, de la forma de la aguja, ¿ya? La forma de la aguja, recuerden que hay de 2 formas, ¿no? La M y la T. ¿La M qué significa? La mitad de la circunferencia. ¿La T qué significa? El tercio de la circunferencia. Entonces, ¿cuál será la aguja más cerrada? La M. ¿Cuál será la aguja más abierta? El T. Entonces, según el caso, usaremos la T, usaremos la M. Si yo no tengo mucha práctica todavía maniobrando agujas, ¿qué le usaría? ¿La cerrada o la más abiertita? La más abierta, porque es más maniobrable, ¿no? La T es más fácil de maniobrar, porque no tiene... En cambio, la M requiere que la muñeca hace un mayor movimiento, ¿no? Y entendiendo de que ustedes cuando suturen encías, la encía se corta, se rompe, ¿ah? O sea, no es, en cambio la piel todavía es dura, la piel normal, sutura no se va a romper, no se corta la piel, pero en cambio en el caso de la mucosa, sí se corta, entonces tengo que tener práctica sutural. Entonces, para el principiante se recomienda que use la T. O en los casos, que, por ejemplo, posteriores, imagínense tener que una M meter de sutura, digamos, entre los espacios interproximales de la primera y segunda molar. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Entonces ahí, por ejemplo, resulta más práctico una T, ¿no? Y en cambio, los más curvos yo puedo usar que sea en el anterior con mayor comodidad. Por eso depende de la zona, depende del caso. Yo utilice la forma M o la forma T. Listo. Y luego, el tamaño, ¿no? El tamaño. Los tamaños que se utilizan tienen un número menor, los que pertenecen a las agujas más cortas. Hay agujas número 15, agujas número 20, aguja número 25, 30
35, 40, 45, 50, sucesivamente. Estas, las primeras, son las más pequeñas. Las que tienen mayor número son las agujas más grandes. Las de periodoncia, ¿cuáles serán las que utilizo comúnmente en cirugía? La 15, la 20, hasta 25 tal vez. Estas son las que utilizo para hacer agujas de sutura, no solo en periodoncia, sino también cirugía bucal. 15, 20, 25, no más. Ya no se usa 30, 35, porque esas son más para piel. Y las más grandotas, que son 60, 65, cuero cabelludo, eso sí, las grandotas son, esas son para cuero cabelludo. ¿Ya? Pero en cambio, las pequeñas son para el área nuestra, 15, 20, 25. Entonces, cuando yo hago mi receta o voy al paquete y le digo a la botica, véndame usted un paquete, ¿no? Entonces, de aguja con hilo, entonces mi receta deberá decir así: seda negra, ¿ya? 3-0, significa, recuerden, 3-0, primero el hilo, seda negra 3-0, ya podría ser 2-0, recuerden que en cambio es más gruesa cuando el número es mayor. 3-0, 4-0 será más delgadita, 5-0 más delgada, 6-0 más delgada todavía. Seda negra 3-0. Y abajo colocaré con aguja, ya, porque también hay sedas solitas, ¿no? Hay sedas solitas, sin aguja también venden. Y también hay agujas solitas, ¿no? Que uno tiene que enganchar igualito con su ojal y puede hacer eso también. ¿Ya? Pero eso es en el caso que la aguja de repente es descartable, que también se usa en los hospitales, se usa. En los hospitales se usa agujas reutilizables, no descartables, sino reutilizables. Se esteriliza. Se esteriliza. Piña de aquel que le tocó cuando no tiene filo, le va a doler más cuando entra. Y cuando se hace sin anestesia, peor todavía. ¿Ya? Ustedes dirán, doctor, ¿cómo sutura sin anestesia? Sí, el cuero cabelludo, cuando es un paciente que no tiene con qué pagar, comprarse su aguja, entonces ahí se hace con hilo y aguja de casa, se llama aguja e hilo de casa. ¿Qué es la aguja y hilo de casa? Agujas esterilizables, hilo, canuto, no sé cómo se llama, pero esterilizado, ¿verdad? Sí, sí, de verdad. Por eso no se tiren sus aguas. Si se van a ir a borrachar, borráchense, pero guarden su monedita al costadito, por si acaso. No vaya a haber bronca, les rompen la cabeza, ni moneda, para pagar mi atención en la posta, en el hospital. Porque no vaya a haber un interno como Miguel Chávez, que les va a pedir y les va a decir, hilo, receta, cómprate en la botica. Ven, no tengo nada. Si no tengo nada, va a pedir aguja, hilo de casa. ¿Ya? Aguja, hilo de casa, aguja esterilizable, hilo, canuto estéril. Con eso. ¡Au! Peor no tiene para la anestesia, aguanta. Si en cambio yo tengo mi sobrita de otro paciente, te puedo regalar. Pero si no tengo, ¿qué te hago? No puedo, ¿cierto? ¿Ya? Yo les he suturado a los barristas de la Alianza, a los choros que vivían en, ¿cómo se llama esto? En la avenida Aviación, ¿cómo se llama eso? Hay uno, ¿cómo se llama? Había uno donde venden cosas robadas. No, por eso, entre Grau y Aviación, por ahí. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Ah? Claro, antes que fuese incluso ahorita en cambio es la de Vía Expresa Grau, ¿no? Antes que fuese la Vía Expresa Grau, ahí a la frente había choros. Y ellos cuando se peleaban, robaban, llegaban, ¿no? Y a veces la policía también cuando los capturaban a los delincuentes, para que no le agarren la policía, agarraban ahí tatacora, agarraban una hoja de bisturí, lo ponían en su boca y empezaban a cortarse sangre y también en sus manos. Cosa que el policía cuando le ve sangrar decía, no, usted me va a denunciar, mejor lo dejo. Y pasaba, ¿no? ¿Ah? No, pero ni de lado pues respondían. A veces algunos son insolentes y se amenazan todavía. Es que ellos saben, no se golpean, se lastiman para que al policía le echen la culpa. No, me ha maltratado, no, me ha cortado, para que lo denuncien. Claro, ¿no? Eso han traído, ¿no? Y a mi hospital, que era el Hospital 2 de Mayo, llegaban esos casos. Llegaba gente que era, ya les contaré completito todo, hasta que una vez que me han escupido en
mi chaqueta verde, como ellos están puestos, lleno de sangre ha estado, ¿no? La verde quirúrgica, cuando he estado de guardia y todo, ya algún día les contaré. Entonces, cuando hago, entonces pondré con aguja, y en mi aguja, por ejemplo, pondré ahí las características, ¿no? Primero, la forma. ¿Cuál será la forma? M o T. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner una T, TR 20. ¿Se entiende ahora cómo debe hacerse la receta? Dice seda negra 3/0 con aguja T de 1/3, o sea, la más abierta, la R de punta Roma, 20, el tamaño del agua. Y cuando ustedes ven el sobrecito o el paquete de eso, viene así, con esos números y con esas letras. Entonces, ahora sí entienden cómo deben buscar sus agujas, cómo deben buscar sus hilos. Sí, ¿no? Y el mismo patrón seguiría de esta numeración por el otro lado cuando utilizamos también nylon, ¿no? Entonces podremos hacer nylon, ¿no? Nylon 6/0 con aguja, también de igual manera T, digamos R 15. ¿Eh? Ahí está. Otro hilo. Catwood 4/0, ¿no? Igualito con aguja, por ejemplo, MC20. ¿Ve? Ahí está otro ejemplo. ¿Ya? Pero en perio se utiliza seda o nylon. El catwood no. El catwood puedes utilizarlo para cirugías intraabdominales porque es reabsorbible y todo. En odonto no se prefiere usar. A veces algunos en cirugías menores de mucosa van, pero el problema es que el catwood en 2 o 3 días empieza a reabsorberse y cede. En periodoncia no necesitamos que el colgajo ceda. El colgajo tiene que estar firme y ni siquiera una semana, sino 15 días. 15 días. Y en 15 días el catwood ya desapareció y no va a cumplir el propósito de sujetar al tejido. ¿Ah? Por eso se usa seda o se usa nylon. Lo malo es que el nylon, si no haces un montón de nudos, se desata. ¿Ya? Por eso, en cambio, la seda aguanta mejor con 2 o 2 vueltas que le di, o 3 máximo, sirven. Listo. Entonces, el tiempo operatorio de la sutura termina ahí. Y finalmente, son las indicaciones postoperatorias, ¿no? Las indicaciones. Y ahí nosotros a todos nuestros pacientes le indicaremos, pues, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y, obviamente, los cuidados que requiere la herida, como han visto en las diapositivas, ¿no? De no consumo de bebidas calientes en extremos, ¿no? Alimentos contaminados, picantes, ¿no? El reposo respectivo. Eso todos están en las indicaciones postoperatorias. ¿Ya? Entonces, siempre, cada tratamiento quirúrgico que ustedes hagan, sigue esa secuencia. Y por eso, en la fase de aprestamiento, que es previo a los tiempos operatorios, hacemos la previsión de todo eso y nos alistamos, que no nos falte nada. Hacemos la previsión de todo lo que requerimos. Ya nos improvisan las cirugías. Hacemos bien planificado, bien ordenado y van a ver que les va a resultar todo. Y lo mismo cuando hacen sus exodoncias, ustedes también guarden ese orden. ¿Qué instrumentos necesito? ¿Qué tipo de diente voy a sacar el día de hoy? Si en caso hay complicaciones, debo llevar mis materiales. Porque a mí ya me han avisado, los del 5º año dicen, se fractura un diente, no tienen ni fresa quirúrgica. No, no puede ser eso. Si yo sé que ese día va a venir un paciente, debo decir no. ¿Y qué tal si se fractura? Entonces, siempre debe estar mi estuchito, por si acaso, mi hoja de bisturí, mi mango de bisturí, mi legrita, por si acaso, ¿y qué más? Mis fresitas para hueso, porque de repente puedo necesitar colgajos, de repente voy a tener que hacer odontosección, no lo sé. ¿Y el paciente podría tener una complicación? Sí, puede ser. No puedo yo asegurarme que vaya todo bien. Más vale pecar de exceso que de omisión. ¿Ya? Entonces, a mí me han dicho, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la clínica hay varios casos de complicaciones en alumnos del 5º, 4º año. Y cuando los profesores les quieren ayudar, sin hojas de bisturí, sin legras, sin fresas quirúrgicas, ¿cómo les ayudamos? ¿Ya? Entonces, ese estuche de cosas básicas de cirugía, ustedes deben tener ahí guardado, por si acaso. Si hoy voy a hacer exodoncia, por si acaso llevo mi material, incluso mis hilitos de sutura, ¿no?
Porque hace rato, oye, no tiene sutura, corren el chino, se van corriendo, corren, no, el chino dice no tiene, afuera con todo con su zapato, con su gorro, están saliendo fuera de la universidad a buscar sus cosas, ¿no? No es así, ¿ya? Entonces hay que hacer la planificación correcta. Listo, mire, me quedó corto el tiempo, debería haber hecho eso, pero no sé, creo que fue duro, ¿no? Ya, eso está pendiente, vamos a hacer 2 segundos la siguiente. Para que tomes bien, apágale más bien dos meses. Todavía están anotados. Por si acaso, una fotito. Mentira del sí. Ya, luego. ¿Han venido todos o quién ha faltado? Tres han pasado. Que están acá, está María Fernanda Bravo, Bejarano Pantoja y Jean-Pierre Cruz. Jean-Pierre eres tú. Pero Bejarano y Pantoja. ¿Quién no ha venido? Pues está en línea. Y Bejarano Pantoja. ¿Quién no ha venido? Ustedes se conocen. ¿O no ha venido todos? Mil Mesías. Ya, nomás eso. Listo, Flora, ¿no? Listo. Todos ellos.